El calor andaluz era una presencia cruel, no un calor besado por el sol, de piel acalorada, sino un aire pesado, de tierra agrietada y sed profunda, que se filtraba en los huesos y las almas de la gente, en un pequeño pueblo, donde las paredes encaladas parecían clamar por lluvia. La vida de María Clara era un hilo tenso a punto de romperse. No tenía mucho, solo su juventud y unos ojos castaños que habían visto demasiado para su corta edad. A los 18 años, el hambre era una vieja conocida, la desesperanza una sombra que la seguía por cada sendero polvoriento. No había tiempo para sueños, solo para la cruda realidad de cada día. La vida en el pueblo era así, una lucha constante contra un mundo que parecía haber olvidado de dónde provenía la vida. Su casa, con sus paredes descascarilladas y el olor a humedad mezclado con el de aceite de oliva viejo, reflejaba a la perfección la desesperación que corroía a la familia desde dentro. Su padre, un hombre cuya vida lo había destrozado, caminaba abatido, con las manos encallecidas por el trabajo del campo, pero vacías de cosecha. Sus deudas, como la maleza, crecían sin cesar. María oía las conversaciones en voz baja, los susurros angustiados en la noche, la voz temblorosa de su madre intentando calmar a su marido. La angustia era un veneno silencioso que se extendía por cada habitación, asfixiándola en su propia cama. Sabía que la familia estaba al borde del abismo, pero nunca imaginó que el precio del rescate sería su propia libertad. El nombre del usurero era una leyenda en la región, una leyenda oscura. Don Rafael era un hombre desalmado que se valía de la miseria ajena para forjar su propia riqueza. Sus ojos pequeños y crueles parecían analizar a las personas como ganado, calculando su valor en monedas. El terror que inspiraba era palpable. Cuando su padre regresó de una reunión con él, el silencio denso que se cernía sobre la casa era peor que cualquier grito. La decisión ya estaba tomada, la negociación concluida. María era solo una pieza en el ajedrez de la vida, y su padre, acorralado, la había delatado. La noticia fue como una bofetada, un golpe de frío en medio del calor. No hubo largas explicaciones, ni conversaciones desgarradoras. Era simplemente la cruda verdad, dicha en voz baja, casi como un secreto vergonzoso. El ranchero Juan Bautista, un hombre del que se hablaba mucho, solitario y recluido en su vasta finca, fue el comprador. El intercambio fue simple y brutal. La virginidad de María, su juventud, a cambio de un caballo fuerte y la condonación de las deudas familiares. En ese momento, María dejó de ser una persona. Era un objeto de transacción, un activo negociable. El peso de esta realidad la aplastó. El dolor no era solo suyo. Era el dolor de un destino impuesto, de una profunda injusticia. No era la despedida de una hija, era la entrega de un bien. Su madre la abrazó con desesperación, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, hija mía», murmuró, como si las palabras pudieran sanar la herida. Pero la herida ya estaba abierta y sangraba. Su padre no podía mirarla, con el rostro vuelto hacia otro lado, la vergüenza como una máscara que no podía quitarse. María no lloró delante de ellos, solo sintió un profundo vacío, la sensación de que le habían robado algo esencial, y nada, ni siquiera pagar las deudas familiares, podría devolvérselo. La noche cayó, pesada y silenciosa. El viaje a la finca de Juan Bautista transcurrió en silencio. La carreta traqueteaba, levantando polvo rojo. Cada bache era un recordatorio de lo que estaba por venir. María, sentada con las manos en el regazo, observaba pasar el árido paisaje. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, pero la belleza de aquel crepúsculo parecía una cruel ironía. Ya no se pertenecía a sí misma. Era una extraña en su propio cuerpo, un alma en tránsito hacia un destino incierto. Juan Bautista, el hombre que la había comprado, estaba a su lado. No habló, no la miró. Su presencia era imponente, silenciosa, y tras ella, María percibía una tensión, una fuerza que no podía descifrar. La granja era enorme, rodeada de muros de piedra que la aislaban del resto del mundo. La casa, grande e imponente, parecía vacía,
con los ojos oscuros observándola desde las ventanas. No se oía el ruido de una familia, ni risas de niños. Era un lugar de soledad. Cuando desmontaron de la carreta, Juan finalmente rompió el silencio. Su voz era grave, pero no cruel. «Pasen», dijo, señalando la puerta. María dudó, con los pies firmemente plantados en el suelo. Esperaba algo, una palabra dura, una orden, pero él simplemente esperó pacientemente. El aire a su alrededor estaba cargado de misterio. La ausencia de sonido era más inquietante que cualquier grito. Entró en la casa, y un olor a madera vieja y a algo más, algo indescriptible, la envolvió. El lugar estaba impecablemente limpio, pero no había calor, ni vida. Era el hogar de alguien que había vivido solo durante mucho tiempo. En el centro de la habitación algo llamó la atención de María. Un cofre de madera, oscuro y antiguo, con adornos de hierro. Estaba cerrado y parecía emanar un secreto. La curiosidad se mezclaba con el miedo. ¿Qué había dentro? ¿Por qué parecía tan importante? La mirada de Juan siguió la de ella. «De acuerdo», dijo, impasible, y la condujo a una habitación. La habitación era sencilla pero ordenada, con una cama hecha y una ventana que daba a un huerto. «Duerme», ordenó, y de nuevo, no. Había crueldad en su voz, solo una extraña autoridad. María no sabía qué esperar. La noche era el enemigo. Temía lo que vendría, lo que él exigiría. Se sentó en el borde de la cama, sin atreverse a quitarse la ropa. La luz de la luna entraba a raudales por la ventana, bañando el suelo con un resplandor plateado. El silencio era abrumador, y el olor de la casa, que ahora comprendía que era a naranjos y viejos recuerdos, la hacía sentir aún más perdida. Era un olor a vida que ya no existía. Las horas se arrastraron, y la espera se convirtió en agotamiento. María finalmente se durmió, un sueño ligero e inquieto, con los ojos pesados. Despertó con la salida del sol, y lo primero que sintió fue sorpresa. Estaba sola. La puerta estaba entreabierta. No había pasado nada. Se levantó confundida, con el cuerpo tenso, preparada para lo peor. Pero lo peor no llegó. En cambio, encontró en la mesa de la cocina un plato de pan fresco y aceite de oliva, una jarra de agua y una taza de café caliente. Juan no estaba allí. ¿Qué estaba pasando? El giro de los acontecimientos fue tan inesperado que la desorientó por completo. La había comprado, no para usarla, sino para... ¿qué? El misterio se profundizó, y la curiosidad, antes sofocada por el miedo, ahora comenzó a crecer. Cada mañana siguiente, el ritual se repetía. María se despertaba sola, con el sol andaluz ya en lo alto, y encontraba el desayuno esperándola en la cocina. El pan, horneado en horno de leña, siempre estaba caliente, y el aceite de oliva, de una calidad que nunca antes había probado, tenía un sabor suave y afrutado. Juan solo aparecía para el almuerzo y la cena. Comían en silencio, sentados uno frente al otro en una mesa demasiado grande para dos. Él no hablaba, no la interrogaba, no la tocaba. Simplemente la observaba con una mirada que parecía cargar con el peso de toda una vida de soledad. El silencio, que al principio había sido aterrador, comenzó a transformarse en una especie de tregua. Era un silencio que, en su extrañeza, era más respetuoso que cualquier palabra que hubiera escuchado en el pueblo. Los días se convirtieron en semanas y la rutina se instaló, extraña y predecible. María pasaba las mañanas explorando la finca. Naranjos y olivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ayudaba a cuidar el huerto, recogiendo la fruta que colgaba de las ramas y barriendo el polvo acumulado en el porche. Juan la observaba desde lejos, pero no intervino. Era como si la estuviera probando, o quizás simplemente dejándola sola, permitiéndole encontrar su propio espacio en un lugar que no le pertenecía. La finca, que antes se había sentido como una prisión, empezó a sentirse como un refugio, un lugar para respirar. Por primera vez en mucho tiempo, María no sentía la presión del hambre ni el peso de la miseria. Un día, mientras ordenaba la sala principal, volvió a ver el cofre de madera, el mismo cofre que la había intrigado el primer día. La tapa estaba cerrada, pero no con llave. La curiosidad venció al miedo.
Se acercó con el corazón latiendo con fuerza, y dudó un momento, con la mano suspendida sobre la madera oscura. Era una invasión de su privacidad, pero el secreto era demasiado fuerte. Con un suspiro levantó la tapa. El cofre estaba lleno de papeles y libros, todos amarillentos por el tiempo. Encima había un pequeño retrato en blanco y negro, de una mujer con ojos que parecían compartir la misma tristeza que los suyos. La mujer sostenía a un niño en brazos. María continuó rebuscando entre los objetos. Había cartas, fotografías antiguas y un diario, escrito con la elegante y redondeada letra de una mujer. No pudo resistirse a abrir el libro, hojearlo, y las palabras de una historia olvidada comenzaron a asomar a sus ojos. Las notas hablaban de amor, sueños y una tragedia familiar. El diario pertenecía a Ana, la esposa de Juan. Las palabras revelaban un profundo amor y un dolor abrumador. Ana había muerto al dar a luz, junto con el niño, y el mundo de Juan se había derrumbado. La finca se convirtió en un mausoleo de recuerdos. Continuó leyendo, y el retrato de la mujer con el bebé cobró vida. Ana era dueña de esa mirada triste. Las palabras que escribió eran las de una mujer que soñaba con una familia, con la alegría de tener hijos, con la calidez de un hogar. María sintió una conexión instantánea con esa mujer. El dolor de Ana era tangible, y el silencio de Juan ahora tenía sentido. No solo estaba solo, era un hombre destrozado por la pérdida, un hombre que vivía con el fantasma de un futuro que nunca existió. El baúl no era un tesoro, era una tumba de recuerdos, y la finca no era solo un hogar, era un santuario de duelo. Cuando Juan la encontró en la sala, aún tenía el diario en las manos. No se enojó, simplemente se acercó, y la mandíbula de María tembló de miedo, pero en lugar de una reprimenda, se sentó a su lado. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, y tomó la foto de su esposa en sus manos, con los dedos callosos y temblorosos. «Era mi esposa», dijo con voz ronca. «Ana, y señaló la foto del niño. «Era nuestro hijo. Ambos murieron en el parto». Las palabras salieron con el dolor de un hombre que la había abrazado durante años. Era la primera vez que rompía la barrera que los separaba. La revelación fue un punto de inflexión para María. El hombre que la había comprado como objeto de intercambio, un granjero solitario y temido, era en realidad un viudo afligido. La transacción no había sido por lujuria, sino por una desesperación distinta. Le había dado el caballo a su padre, pero no para quedársela. Le había salvado la vida. María no lo entendía. ¿Por qué? ¿Qué quería a cambio? ¿Por qué hiciste esto?, preguntó con la voz apenas por encima de un susurro. Juan la miró y lo que vio en sus ojos fue una mezcla de dolor y una extraña bondad. Suspiró. No quería una esposa, María. Lo que quería era a alguien para esta casa, alguien que no me dejara en silencio. Esta casa es un recordatorio constante de lo que perdí. Y tú me recuerdas a Ana, a una vida que no tuvo tiempo de vivir. Te di una vida para que no terminaras como ella, atrapada en un destino que no elegiste. El peso de sus palabras la golpeó con fuerza. La había salvado, no para su propio beneficio, sino para honrar la memoria de su esposa, para darle una oportunidad que la vida le había negado a la mujer que amaba. En ese instante, el miedo de María desapareció, reemplazado por una profunda gratitud y una empatía inesperada. No era una prisionera, era una invitada. No era una mercancía, era una persona. Y el campesino, el hombre temido, era un guardián, un hombre que había transformado su propio dolor en un acto de bondad para otro. El baúl de Ana era la clave de la historia de Juan, y la historia de Juan era la clave de la libertad de María. Ese secreto oculto había revelado la verdad, y la verdad era más poderosa que cualquier mentira. Se hicieron cómplices. El silencio que una vez los separó se transformó en una comunicación sutil. Compartieron el trabajo, las comidas y, ahora, la historia de Ana. Juan comenzó a contarle sobre su esposa, lo que amaba, sus sueños. Y María comenzó a hablar de su vida, sus propias esperanzas y miedos. La finca, que antes había sido una casa de luto, comenzó a llenarse de vida. María, con su juventud y energía,
iluminó las habitaciones vacías, y Juan, con sus historias y respeto, le dio un lugar al que pertenecer. Su vida, que comenzó con injusticia, se transformó en una improbable alianza basada en el respeto mutuo. La historia de Juan y María, que en un principio parecía un acuerdo macabro, se convirtió en un viaje de sanación. Hablaron de la vida de Ana, y el baúl, antaño símbolo de dolor, se convirtió en un punto de conexión entre ellos. Juan la animó a estudiar los libros que su esposa le había dejado, a aprender sobre agricultura y la historia de la región. La veía no como una sirvienta, sino como heredera del legado de su amada Ana. María, a su vez, descubrió una sed de conocimiento que una vida de privaciones nunca le había permitido sentir. Absorbió cada palabra, cada información, y la granja, antaño un lugar de reclusión, se convirtió en su universidad privada. La presencia de María le dio un nuevo propósito a la vida de Juan. Le enseñó a cuidar los caballos, a plantar los olivos, a comprender los ciclos de la tierra. Cada día se abría más. El dolor que lo había silenciado durante años comenzó a dar paso a una nueva forma de vida. La casa, antes una tumba silenciosa, ahora resonaba con la risa de María, con el sonido de sus conversaciones. No hablaban de amor, sino de respeto. Era un amor diferente, un amor nacido de la empatía, de compartir un dolor común y de construir un futuro juntos. Cada día, las paredes de ese lugar parecían respirar de nuevo. La noticia de que María estaba en la granja de Juan y de que nada había sucedido, o al menos nada como se esperaba, comenzó a extenderse por el pueblo. Los rumores eran rápidos y maliciosos. La gente, que vivía con el peso del juicio y la tradición, no podía aceptar que un hombre, temido y solitario, pudiera ser un ser humano de luto. Preferían la historia de un monstruo, de un granjero que había comprado a una joven a cambio de un caballo. La verdadera historia, de dignidad y compasión, era demasiado compleja para la mente cerrada de muchos. Un día, don Rafael, el usurero, apareció en la finca. Sus ojitos fríos recorrieron la propiedad, analizando cada detalle, como si buscara algo que robar. No había llegado por casualidad. Habían llegado rumores a sus oídos, y quería comprobar con sus propios ojos qué estaba pasando. Quería confirmar que el acuerdo se había cumplido, que Juan había tomado posesión de María. Pero al ver la facilidad con la que se movían, la facilidad de su convivencia, sintió una rabia corrosiva. El contrato de compraventa no era simplemente la liquidación de una deuda, era una demostración de poder. Juan lo recibió en la entrada erguido con la mirada firme, sin miedo. Don Rafael sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Entonces el caballo valió la pena, ¿verdad, Juan? Qué buena es la vida, bromeó. María lo oyó todo desde la cocina. Se detuvo, con el corazón latiendo con fuerza, sintiendo el peso de la humillación. Pero esta vez, la humillación no la paralizó. La nueva María, la que se había nutrido del respeto de Juan y del legado de Ana, se sentía fuerte. Se acercó a la puerta. Su presencia era una fuerza silenciosa. Juan no respondió a la provocación, pero sus ojos hablaron. ¿Qué quiere, don Rafael? El trato está cumplido. Las deudas del padre de María están pagadas. Don Rafael rió, una risa corta y fría. Solo vine a ver qué se puede comprar con un caballo. Parece que el precio fue justo. Las palabras fueron una ofensa directa para María. Fue la gota que colmó el vaso. María salió de la cocina, de pie junto a Juan, con la cabeza bien alta. No era una propiedad, no. Era un objeto. Era una persona. Y tenía voz. No soy un caballo, don Rafael, dijo con voz temblorosa por la emoción, pero firme. Soy una persona. Y lo que hizo Juan fue salvarme, no comprarme. Nos salvó a mí y a mi familia de su crueldad. La audacia de María dejó al prestamista sin palabras por un momento. No esperaba que ella hablara, que tuviera el valor de confrontarlo. La ira en sus ojos se transformó en desprecio. Jovencita insensata, no sabes con quién estás hablando. Y tú, Juan, no. ¿Crees que puedas desafiarme a mí ni a las tradiciones? Juan finalmente habló, y su voz, aunque baja, resonó con una autoridad que María nunca había presenciado.
Las tradiciones que defiendes son las que explotan a los pobres. Lo que tengo con María es una sociedad, no una posesión. Y si crees que puedes chantajearnos, te equivocas. La calma de Juan desarmó a don Rafael. El usurero era un perro que ladraba pero no mordía. Se dio cuenta de que había subestimado a Juan y aún más a María. Ese juego de poder que creía haber ganado, en realidad lo había perdido. Don Rafael, sin nada más que hacer, dio media vuelta y se marchó, levantando polvo con las botas al regresar. El silencio que siguió a su partida fue diferente del que los había rodeado antes. Era un silencio de alivio, de victoria. María se volvió hacia Juan con los ojos llenos de lágrimas. Aquel enfrentamiento había sido más que una pelea con un usurero. Fue una afirmación de su libertad. Fue el momento en que se dio cuenta de que, en efecto, había escrito su propio destino. La historia de María y Juan ya no era un secreto celosamente guardado, sino una luz que comenzó a brillar en la oscuridad del pueblo. La gente, antes inclinada a creer rumores, comenzó a observar la granja de otra manera. Vieron a María, ahora con un nuevo porte, sembrando y cosechando, con un brillo en los ojos que el hambre jamás permitiría. Vieron a Juan, quien antes había sido una figura solitaria y sombría, trabajando a su lado, con una serenidad que el pueblo nunca había visto en su rostro. La curiosidad se convirtió en asombro, y el asombro en una especie de respeto reticente. El enfrentamiento con don Rafael fue el punto de inflexión. A partir de ese día, las lenguas afiladas del pueblo perdieron parte de su poder. La historia, contada por quienes presenciaron la escena, corrió como la pólvora. Ya no era la historia de una joven vendida, sino la historia de una joven que se enfrentó a la injusticia y de un hombre que la protegió. El honor, que en la Andalucía de los años 50 se medía por las posesiones y las tradiciones, ahora se medía por el coraje y la decencia. Y Juan y María tenían de ambos en abundancia. El baúl de Ana, antaño un tesoro de secretos, se convirtió en un símbolo de esperanza. Con el tiempo, María organizó los documentos y cartas. Descubrió que Ana, además de ser una mujer de ensueño, también era empresaria. Había notas sobre técnicas agrícolas, sobre cómo mejorar la producción de aceitunas y naranjas. Eran ideas que Ana no había tenido tiempo de poner en práctica, pero María, con el apoyo de Juan, estaba dispuesta a honrarlas. El legado de la esposa de Juan no era solo una carga de dolor, sino un mapa para el futuro. Su colaboración se profundizó. Juan con su experiencia y María, con su juventud e ideas innovadoras, transformaron la finca. Plantaron nuevas plántulas e invirtieron en nuevas técnicas. La tierra, antes árida y estéril, comenzó a dar frutos. Las cosechas de la finca de Juan Bautista se convirtieron en las mejores de la región. El silencio que antes lo había aislado ahora se llenaba del ruido de los negocios, el traqueteo de las carretas cargadas con la cosecha. Juan, antes un solitario, se convirtió en un líder. El padre de María, quien al principio se sentía avergonzado y culpable, comenzó a visitarla. Vio la transformación en su hija y en el lugar que ahora llamaba hogar. La vergüenza dio paso a un orgullo silencioso. Su hija, a quien había regalado como objeto, se había convertido en una mujer de fuerza y carácter. El caballo que había recibido a cambio, símbolo de su humillación, ahora representaba la salvación de su familia, y más que eso, la redención de su hija. El pueblo, al que antes había juzgado, ahora buscaba el consejo de Juan sobre agricultura. Las mujeres, que antes murmuraban sobre María, ahora la admiraban. Ya no era la joven pobre que había sido vendida, sino la mujer que había ayudado a transformar una propiedad y a romper las tradiciones de la opresión. Había forjado su propio destino, no con llantos ni revoluciones, sino con trabajo duro, dignidad y la fuerza de su carácter. Su historia se convirtió en leyenda, un rayo de esperanza para todos los que se sentían atrapados por las circunstancias de la vida. El baúl de Ana finalmente se abrió y se vació, pero el recuerdo de la mujer que vivió allí permaneció. Su historia, escrita en papel amarillento, le había dado a una joven la oportunidad de vivir su
propia vida. Juan, con el paso de los años, encontró una paz que nunca esperó encontrar. No había reemplazado el amor de su esposa, pero había honrado su memoria de la mejor manera posible, dándole a alguien más la vida que ella nunca tuvo. La finca de Juan Bautista ya no era el hogar de un viudo afligido, sino un lugar de vida, esperanza y futuro. Pasó el tiempo, y las cicatrices de la sequía y la hambruna en Andalucía comenzaron a desvanecerse. El pueblo se recuperó gradualmente. La historia de María y Juan se convirtió en un ejemplo de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones, sino en la capacidad de ser humano, de ser amable y de tener el coraje de luchar contra la injusticia. La historia de opresión se transformó en una narrativa de coraje y redención, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede surgir de donde menos se espera. La historia de María Clara, que comenzó con el dolor de un destino impuesto, terminó con la alegría de un futuro alcanzado. El baúl de Ana, que albergaba el dolor de un pasado, se convirtió en el símbolo de un futuro construido sobre el respeto y la compasión. Ellos, un viudo y una joven obligados por la vida a encontrarse, demostraron que la libertad es una elección y que la dignidad es algo que nadie puede arrebatar. Andalucía, marcada por la sequía, ahora tenía una historia de esperanza. La vida en la granja de Juan continuó, y los años trajeron más vida y prosperidad. María, con el tiempo, encontró su lugar, no como la joven vendida, sino como una mujer fuerte, inteligente y respetada. Su historia con Juan fue más que la de un trato. Fue la prueba de que la bondad puede florecer incluso en los suelos más áridos y que la fortaleza del espíritu humano puede superar las pruebas más duras. Después de todo, la vida está llena de giros y vueltas, y el más importante de ellos es el que nos lleva a nuestra propia redención.